Buenas tardes. Para esta ocasión, en cuanto a la actividad evaluativa del eje 4, quisimos escoger el neurotransmisor que se llama dopamina. Mi grupo va a estar conformado por Gustavo Millán, Ángela Patricia Cifuentes, César Alonso Méndez y quien les habla, Lady Marcela No. Antes de iniciar entonces con la exposición es necesario recordar que es un neurotransmisor. Un neurotransmisor va a ser una biomolécula que se encarga de transmitir la información desde una neurona a otra por medio de un proceso que se llama sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera por medio de las vesículas en la neurona presináptica, pasa al espacio sináptico y actúa o cambia su potencial de acción en la neurona postsináptica. Bueno, entonces tenemos que pues, la dopamina va a ser una catecolamina. ¿Qué significa catecolamina? Que va a tener un núcleo catecol, es decir, que tiene un anillo de benceno, dos hidroxilos y además va a tener una cadena de etialamina o de alguno de sus derivados. Entonces, la dopamina va a ser el neurotransmisor o mensajero químico más importante del sistema nervioso central. Se va a llamar a su vez la hormona de la felicidad. Para nombrar un poco sus funciones, entonces tenemos que se va a encargar a nivel afectivo, a nivel emotivo, va a estar involucrado en la memoria, en el movimiento, en el aprendizaje, en la atención, en el aumento de la frecuencia cardíaca, entre otras que vamos a nombrar más adelante. Va a activar 5 receptores celulares de dopamina, del D1 al D5, que van a estar acoplados a la proteína G. La dopamina va a tener, digámoslo así, dos familias de farmacológicamente que van a ser la familia D1 y la familia D2. La familia D1 va a tener a su vez unos subtipos que va a ser la D1 y la D5 que van a estar acoplados a la proteína GS y se van a encargar de la formación de AMPC o adenosín monofosfato cíclico, y la familia D2 se va a encargar, la familia D2 va a estar conformada por D2, D3 y D4 y se va a encargar de la inhibición de ese AMPC o adenosín monofosfato cíclico. También se va a encargar de la activación de los canales de potasio y va a disminuir como la entrada o va a regular la entrada de los canales de calcio. Todo esto pues va a estar mediado por la proteína G. También tenemos entonces que el neurotransmisor se va a sintetizar a partir del aminoácido L-tirosina. Este compuesto también es uno de los más importantes en la regulación de la conducta. También tenemos que este neurotransmisor va a determinar la manera en que el cerebro reacciona ante un estímulo o ante una situación como lo es el dolor y el placer. Va a estar considerada como el centro del placer, pues regula la motivación y el deseo. También se va a encargar de determinar la repetición de conductas placenteras o beneficiosas y pues algo importante es que va a estar directamente involucrada con las enfermedades como el Parkinson, la esquizofrenia, la psicosis, algunos problemas de drogadicción, todo esto porque hay algún valor anormal en cuanto a la dopamina. ¿Dónde se produce? Entonces se va a producir sobre todo en las neuronas dopaminérgicas, en la sustancia negra, que es decir, en la parte del mesencéfalo. Entonces aquí se puede observar el área tegmental ventral, que es donde va a estar también la sustancia negra, y podemos observar todas las vías que tiene la dopamina en cuanto al cerebro, que pues son bastantes. Entonces va a tener unos sistemas dopaminérgicos. El sistema ultracorto se va a encargar de dos grupos de neuronas, las del bulbo olfatorio y las de las capas plexiformes de la retina. Estas se van a encargar de funciones a nivel visual y a nivel olfatorio. Los sistemas de longitud intermedia van a ser células dopaminérgicas que inician en el hipotálamo
hasta el núcleo intermedio de la hipófisis. Estos se van a encargar de los mecanismos motores y de las funciones internas del cuerpo, como lo son el equilibrio, el sueño, la temperatura. Y por último tenemos los sistemas largos, que van a ser las neuronas del área tegmental ventral. Estas van a enviar proyecciones a 3 regiones neuronales: el neostriado, que son los núcleos caudado y putamen, y la corteza límbica junto con otras estructuras límbicas. Entonces, pues esto ha sido todo por este momento. Vamos a continuar con la exposición. Mis otros compañeros siguen. Gracias, compañeros. Habla César Méndez. La función cognitiva y física en este momento vamos a hablar sobre prácticamente la edad del ser humano. Los seres humanos, como la mayoría de todos, tenemos un sistema nervioso que regula el funcionamiento de nuestro organismo y la comunicación con el mundo exterior. Gracias al sistema nervioso central, somos capaces de organizar nuestras experiencias pasadas como la memoria, con el fin de conseguir pues una mejor adaptación a las circunstancias venideras. Bueno, los procesos cognitivos se ven estrechamente por el estado emocional. Vemos también que la cognición social amplía muchas derivaciones, como cuáles. Esto nos ayuda a la memoria, a la praxis, a la atención, a la orientación, al lenguaje y a la genocias. ¿Qué pasa? Las enfermedades también llegan por evidencia de la edad, la disminución de la actividad ambiental, la disfunción física que contiene el ser humano. Bueno, el peor caso de las cosas que siempre ocurre con los seres humanos es dejar de hacer cosas y actividades físicas, puesto que nuestra memoria contiene muchas funciones, como cuáles. Gracias a la memoria tenemos un pensamiento, una cognición, tenemos un lenguaje del cual pueden provocarse hechos remotos en el que no pueden haber buenas funciones. Los individuos que no padecen algunas alteraciones, pues es porque son personas activas, que leen bastante y activan el nivel intelectual. Los que no, pues obviamente no van a tener buena actividad física, no van a tener buena atención, no van a poder tener un buen lenguaje y al mismo tiempo pues no van a tener una memoria buena y tampoco van a tener interés, apatía, nada de esto, ¿verdad? Bueno, la importancia de la actividad física, pues ya lo hemos dicho, es de vital importancia, porque puede generarse rigidez, y no solamente rigidez, sino también el sistema nervioso va a atacar. Bueno, la función cognitiva realmente es el proceso por el cual somos capaces de elaborar una idea. Para ello se requieren muchos mecanismos en marcha, de los cuales el central es la memoria íntimamente relacionada con el aprendizaje. Y el aprendizaje es el por el cual la memoria es la persistencia del que se mantiene en un estado del que se ejerce posteriormente. La recogida de datos para la memoria se realiza a través de la percepción y esta se nutre a través de la información de lo que los sentidos, que cuáles son los sentidos nosotros: el olfato, el gusto, el tacto, la vista y la motricidad. Esto es de vital importancia, por eso siempre tener una actividad física para poder tener este sistema cognitivo. El estado emocional siempre nos va a tener una memoria muy activa. El estado emocional tiene que ver con el pensamiento, racionamiento. En estos procesos, digamos, algún proceso que se lleve a tener una derivación de formaciones en donde no podemos llevar algo conciso, es porque esto que la memoria no debe estar de pronto en algún proceso activo y debemos tenerlo activo. ¿Cómo nos activamos? Pues obviamente evitando enfermedades. Aquí vemos muchas enfermedades, las cuales son específicas del desarrollo del lenguaje, la estimulación eléctrica. Ya cuando llegan a unas estimulaciones eléctricas, pues nuestro cerebro, nuestro sistema cognitivo está trancado, está en una derivación de estados quietos,
Entonces pues, debemos evitar esto. Las soluciones obviamente las vemos ahí en el cuadro. Tenemos que ser desde muy jóvenes muy activos, perceptivos, debemos de tener mucha actividad mental y de evitar cosas que nos van a llevar a un sedentarismo. Bueno, esto es lo que queríamos informarle. Quería con ustedes también darles gracias y sigan ustedes, compañeros, muy amables. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Millán y continúo con la temática para nuestra materia de neuroanatomía, eje 4. Vamos a hablar de neurotransmisor que es la dopamina. ¿Cómo nos afecta la dopamina? Vamos a hablar puntualmente de los ganglios basales. Una parte del cerebro llamada ganglios basales regula el movimiento. Cuando hay una deficiencia de dopamina en el cerebro, los movimientos pueden resultar retardados o de una manera descoordinada por parte de la persona. Por otra parte, si hay un exceso de dopamina, el cerebro induce al cuerpo a llevar a cabo movimientos innecesarios como los llamados tics, que todos pues conocemos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de la relación que tiene la dopamina y el placer. La dopamina, pues al ser una sustancia química, interviene en los receptores del placer. Aquí puntualmente vamos a hablar de cómo nos afecta en lo que es el sexo, la comida y las drogas de abuso, ya que todos estos pues, son estimulantes de la liberación de la dopamina a nivel cerebral. La dopamina y la adicción. Vamos a hablar puntualmente de lo que hace en nuestro cerebro la cocaína y las anfetaminas. Esto lo que hacen es inhibir la recaptación de la dopamina, o sea, generan una disminución de la dopamina en nuestro cerebro. La dopamina y la cognición. Bueno, la dopamina es un neurotransmisor muy importante que ayuda a la concentración y la atención. Ayuda a enfocar la visión y esto a su vez ayuda a digerir mejor la atención. Se cree que las concentraciones reducidas de dopamina en la corteza prefrontal contribuyen a generar un desorden de déficit de atención. La dopamina y la cognición, en este caso la dopamina controla el flujo de información de los lóbulos frontales del cerebro. En esta diapositiva vamos a hablar de la relación que tiene la dopamina y la psicosis. La normalmente alta transmisión dopaminérgica se ha relacionado con la psicosis y la esquizofrenia. Por tal motivo, los antipsicóticos que son recetados normalmente para estas patologías funcionan en gran parte como inhibidores de la dopamina pues a nivel del receptor. Esta fue la presentación de nuestro neurotransmisor dopamina. Doy paso a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Ángela Cifuentes, voy a hablar de farmacología en la dopamina. Se encuentra el grupo inhibidor hormonal,
Efecto agonista de 2. En indicaciones están las alteraciones hormonales, hipoficiarias y diabetes. En efectos adversos están las alucinaciones, la pérdida del apetito y gastrointestinales. En cuanto al ejemplo de fármacos, está bromocriptina y cabergolina. El grupo inhibidor hormonal es muy potente ya que la dopamina inhibe la función específica, domina la función específicamente de la hipófisis. En cuanto al efecto agonista de 2, son los receptores inhibidores, es decir, inhibe la producción de la gran cantidad de hormonas. En cuanto a las indicaciones, cuando se utiliza agonista de 2, hay alteraciones hormonales, hipoficiarias y la diabetes, específicamente la diabetes tipo 2. En cuanto al efectos adversos, están las alucinaciones en casos extremos, la pérdida del apetito, gastrointestinales, náuseas y vómito. En cuanto a los ejemplos de fármacos, es importante la bromocriptina, ya que esta se usa para el tratamiento de la diabetes, disminuye la resistencia a la insulina y disminuye la producción hepática de la glucosa. Se encuentra el grupo antipsicótico, el cual es muy común en la farmacología. En cuanto al efecto, antagonistas de 2 en indicaciones para esquizofrenia y psicosis. En efectos adversos, extrapiramidal y disinencia tardia. En cuanto al ejemplos de fármacos, está haloperidol, risperidona y racloprida. Son antagonistas de los receptores D2, así que al bloquear al receptor D2, los pacientes tienen una menor actividad de las alucinaciones, es decir, los pacientes están más tranquilos porque generan una menor actividad global. En cuanto a las indicaciones, son buenos y son el tratamiento en general más o menos de la elección para las crisis psicóticas, trastornos de bipolaridad y alucinaciones, o las personas que sufren de esquizofrenia. En cuanto a efectos adversos, están los pacientes que van a tener problemas extrapiramidales, es decir, un síndrome parecido al Parkinson, y la disinencia tardia, que también son alteraciones motoras. En cuanto a ejemplos de fármacos, está haloperidol. Se encuentra el grupo gastrointestinales, es una de las indicaciones clásicas de la dopamina. En efecto antagonista de 2 en indicaciones náuseas y vómito, en efectos adversos para parkinsonismo y depresión. En cuanto a ejemplos de fármacos, está metoclopramida y domperidona. En cuanto al grupo gastrointestinal, está antagonista de 2, principalmente para las náuseas, vómito o retardo del vaciamiento gástrico. Los antagonistas de 2 funcionan sobre el tracto gastrointestinal. En cuanto al ejemplo de fármacos, está metoclopramida, el cual se le da a pacientes cuando tienen vómito o náuseas, ya que facilita el vaciamiento gástrico y evita las náuseas. Se usa principalmente para las personas que están por quimioterapias. En cuanto a efectos adversos, los antagonistas de 2 puedan que tenga Parkinson y depresión, por el hecho de bloquear los receptores dopaminérgicos, y esto es lo que da paso a esta depresión. En cuanto a grupo agonista directo e indirecto, se encuentra el efecto que activan los receptores, en indicaciones para Parkinson y disfunción eréctil, en efectos adversos para hipotensión y trastornos psicóticos. En ejemplos de fármacos está apomorfina. En cuanto al efecto, hacen que de alguna manera funcionen más los receptores dopaminérgicos, y como van a funcionar sobre ambos receptores D1 y D2,
va a tener funciones en ambos sentidos. En cuanto a indicaciones, se utilizan en Parkinson en disfunción eréctil, ya que funciona en la conducta sexual. Por tal razón aumenta o inhibe la erección. En cuanto a ejemplos de fármacos, está apomorfina, la cual se usa para el mal del Parkinson y cuando ya el Parkinson está muy avanzado, y en algunos casos para la disfunción eréctil. En cuanto a efectos adversos, el problema es que esto activa los receptores dopaminérgicos y esto genera un trastornos psicóticos. Se encuentra el grupo inhibidores de la recaptura. En cuanto al efecto, aumenta la dopamina. En cuanto a indicaciones, es para la depresión, adicción al tabaco, déficit de atención y sobrepeso. En efectos adversos está la dependencia, alucinaciones y anticolinérgico. En cuanto a ejemplos de fármacos, está bupropión y anfetamina. Este hace que aumente la concentración de dopamina en la sinapsis. En cuanto a las indicaciones, es para pacientes deprimidos para aumentar la dopamina. También para la adicción del tabaco, pues controla el deseo de volver a la adicción. Y para la déficit de atención, de igual modo para el sobrepeso, ya que controla la conducta alimenticia. En cuanto a ejemplos de fármacos, está bupropión, el cual inhibe de manera importante las anfetaminas, pero de igual modo esto genera adicción, pero ayuda con la cura de la depresión y con la ayuda de la adicción. En cuanto a efectos adversos, genera dependencia, alucinaciones por estar organizando o activando los receptores de dopamina. Ahora se encuentra el grupo de inhibidores de la MAO. En cuanto a efecto, aumenta catecolaminas en indicaciones para la depresión y el Parkinson, en efectos adversos para toxicidad por catecolaminas, y en cuanto a ejemplos de fármacos, se encuentra selegilina y isocorbaxacid. Ten en cuenta que en cuanto al inhibidores de la MAO, fueron los primeros antidepresivos. En cuanto al efecto, viajan al cerebro y bloquea a la enzima MAO, por lo que aumenta la concentración de dopamina y de noradrenalina. En los pacientes que la toman van a tener un aumento global de catecolaminas. En cuanto a las indicaciones, se usa para la depresión que no se pudo tratar con ningún otro medicamento y para el Parkinson. En efectos adversos, se debe usar, al usar el inhibidor de MAO, los pacientes deben tener una alimentación muy estricta, ya que algunos alimentos pueden ser tóxicos y generar una crisis. Y en cuanto al ejemplo de fármacos, está la selegilina.